Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. ¿Es usted indescifrable, presidente Noboa? Escuché la intervención del mandatario ecuatoriano al momento de asumir su segundo periodo, este 24 de mayo del 2025, ante una colmada Asamblea Nacional que aplaudía a rabiar su discurso. Entre tantas frases de contenido vacío, algunas amenazas, salidas de tono, falsas interpretaciones en lenguaje alemán y unas cuantas ofertas más, el mandatario ecuatoriano se burló de sus opositores diciéndoles que para la vieja clase política él es indescifrable, con lo cual da a entender de que no le van a pescar una, que no entienden qué es lo que está haciendo y cuál es su lógica en la conducción de la presidencia de la República. Digo, el presidente puede tener razón, siempre y cuando se lo analice a la antigua usanza, es decir, a esa a la que muchos están acostumbrados para llegar a estos días en los cuales el comportamiento social, el comportamiento humano, es radicalmente distinto al que nos tenían acostumbrados nuestra clase dirigente o, si es que quieren, la sociedad entera. Pero podríamos analizar, y yo lo voy a hacer, bajo 4 puntos o conceptos que creo pueden precisar en algo al indescifrable presidente Noboa. Primero, este no es un gobierno ni de partido, ni de ideología, ni tampoco de un solo ser humano, como el indescifrable presidente Noboa nos quiere dar a entender. No es así. Lo que está gobernando estos momentos en el Ecuador es el Grupo Noboa, el grupo económico más poderoso que tiene en estos momentos el país y uno de los más fuertes en América Latina. El Grupo Noboa viene peleando por el poder desde hace mucho tiempo atrás y ha tenido a sus adláteres, a sus títeres y manipulados, desde el abuelo Luis Noboa Naranjo, pasando por Álvaro Noboa Pontón y terminando con Daniel Noboa Asín. Sí, para ellos el poder político es indispensable, es necesario para consolidar su imperio. Manejando el Estado, ellos lo saben, se pueden utilizar muchísimas de las herramientas que le permiten las leyes, las normas, el sistema económico y hasta la propia sociedad en su conjunto para su gran interés. Gobernar para el Grupo Noboa, consolidarle como uno de los más poderosos en América Latina y, ¿por qué no, en el mundo? Para eso había que tomarse el poder político. Y el Grupo Noboa lo ha hecho. Y no lo va a aflojar, así crean todos aquellos que están luchando en una condición electoral en términos de lo más desiguales. El Grupo Noboa llegó para quedarse. Y ya vienen las próximas medidas de impacto con el fin de consolidar ese poder. Una de ellas será quitar, por ejemplo, el financiamiento a los partidos políticos y solamente aquellos que tengan poder económico podrán controlar el Estado ecuatoriano. Ese es el Grupo Noboa. Entre otras, ¿no? Un segundo factor que quiere definir ese término del indescifrable al presidente Noboa, lo encontraría yo en ese comportamiento fomentado del individualismo. Es decir, ya en la persona propia del presidente. Al presidente no hay que entenderle como un líder de un grupo. No. Al presidente hay que entenderle como él y solo él. Él es su propia circunstancia. Tanto que, desde tiempo el mandatario ecuatoriano ha tenido que jugar entre el papel del rechazado al alabado. Y eso motiva o mueve a que su comportamiento sea exactamente una respuesta a aquello. Su definición, por ejemplo, de mal enemigo, le pone en ese punto específico al mandatario ecuatoriano de vengarse del rechazo que sufrió
por ser millonario, por ser hijo de millonario, por tener dinero, por soportar la envidia y la burla de sus compañeros y con el tiempo mirar cómo a su grupo le rechazaban a pesar de tener fortuna. Porque los de la casta oligárquica de Guayaquil, por ejemplo, jamás aceptaron que Luis Noboa Naranjo y menos Álvaro Noboa Pontón estén en su grupo exclusivo, porque tenía más plata que ellos. Y Daniel Noboa ha llegado para vengarse en términos individuales, y si no, tome muy en serio lo que dijo en el momento en que definió que los hijos de los perseguidos en los tiempos del correísmo, como María José Pinto y él, ahora gobernaban. Su individualidad le manda a la venganza. Y ahí es bien difícil, créanme, descifrar a una persona. Nadie sabe en los recovecos de la mente humana hasta qué punto puede mover el odio político. Que por cierto, el presidente Noboa lo utiliza muy bien. Un tercer factor, y déjenme que les diga con toda la especulación que amerita, el mirar cómo en este momento el grupo millennial que ha llegado al poder con el presidente Noboa se comporte exactamente como se ha venido proclamando en los últimos 50 años. Ustedes deben haber escuchado en el discurso de la izquierda cuando reclamaban que se está imponiendo un modelo cultural imperialista. Un modelo que promueve y pregona el capitalismo a la terrible usanza de todo para nosotros y nada para ellos. O, más claro, América para los americanos. La doctrina Monroe. Pues bien, las últimas nociones de la tecnología, los últimos avances, los últimos inventos y hasta las lógicas de comportamiento social están movidos en lo millennial, del cual es parte Daniel Noboa. Entonces, ¿quieren entenderle, quieren descifrarle a Daniel Noboa? Pues descifren a un millennial y véanle que se comporta exactamente como tal, muy al contrario de lo que ha estado ocurriendo con nuestros anteriores líderes políticos bajo la vieja usanza del siglo pasado. En lo millennial, por ejemplo, no se contempla el bien común. No, ahí en lo millennial manda el individualismo, que ya he señalado, pero al mismo tiempo el gobernarse para su tribu. Léalen a Manuel Castel El Estado Red. Su tribu es él y su grupo. Es él y sus millennials, con los cuales solo con ellos va a compartir el poder. Los demás no sirven, no valen o estorban. ¿Más claro? Por supuesto que sí. Para ser millennial no hay que tener ni nociones de la historia, de la lógica del comportamiento social y colectivo solidario, y tampoco se puede aceptar que un millennial trate de tener sentidos de identidad o patria. No. Para ellos esos no son comportamientos adecuados. Ni existen. Han explotado el conocimiento de estos últimos tiempos de las nuevas técnicas en comunicación para azuzar el odio, por ejemplo. Vean de lo que está lleno las redes sociales y quiénes son los más activos partícipes de fomentar el odio entre unos y otros, pero no contra su grupo. Pues los millennials. Vean ese comportamiento social. Y ese es el comportamiento del presidente Noboa. Nos tienen divididos, enfrentados y sobre todo atemorizados, porque el miedo es parte de esa moneda que se paga cuando se tiene al frente a un grupo que llega a gobernar con esa lógica. La lógica del millennial, que siempre tiene un enemigo común para ellos, que sea verdadero o no, no importa. ¿Por qué? Porque para la lógica del millennial, la verdad es solamente lo que a ellos les importa. Es decir, es su verdad,
No la verdad de la sociedad, ni la verdad de la historia, ni la verdad de la identidad, ni de la sociedad. No, 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 no. Es su verdad. Y para eso eligen un enemigo común al que le apuntalan todos los males, vicios y faltas, frecuentemente falsas, creando con el odio ese enemigo político al cual le pueden achacar fácilmente con una población embrutecida que no lee, que no se prepara, que no estudia, que no es capaz de entender, sino aplaudir que le regalen un cartón y con eso considerarse bien gobernado. No, es la lógica de los millennials explotada con el odio. Ahí está. No, me remito pruebas al canto. También, y dentro de la lógica del millennial, sí está aquello de no respetar a los demás, sino solo a los suyos, solo a su grupo, solo a su tribu, solo a ellos. Y las leyes que mandan en su tribu se las imponen a todos los demás, porque si no les respetan sus leyes, no, entonces no hay más, no se puede. Y el enemigo común, pues sí, la revolución ciudadana. Por eso es que hace unos días atrás escuché a un señor Pedro Donoso decir que los correístas todavía no le entienden a Daniel Noboa, que por eso los ha derrotado. Yo diría, no están dentro de esa lógica de los millennials, señor Donoso, en donde no se puede entrar si no se es parte de ese grupo y no se puede actuar si no se es parte de ese grupo. Los demás no cuentan. Y claro, siendo millennial, tienen que considerar un detalle muy importante. Pertenecen a una sociedad líquida, como anda diciendo por ahí un impresentable al que ya le analizaré su discurso. Es decir, una sociedad en donde lo único que se privilegia es la diversión. A como dé lugar, divertirse como sea, de manera sexista, hedonista, sin respeto de ningún tipo de lógica, la diversión está por encima de todo, del conocimiento, de la experiencia, de la valoración del ser humano y su dignidad. Pues sí, están para la diversión. Y por eso tienen lo del carro del rey y todo el incidente que tuvieron con anterioridad. Indescifrable, ¿verdad? Y déjeme que le dé un cuarto factor, que este sí es tan viejo como la propia política, y es el manejo del poder a la usanza del autoritarismo en su peor especie. El neofascismo, como lo hemos denominado de alguna manera. Escúchenme bien. El gobierno que actualmente tenemos es capaz de gobernar sin moral, sin ética y sin ley. Aquí la norma y el comportamiento lo impone el presidente y es lo que él dice y hace. En eso sí, es la cabeza del grupo y trata a la sociedad de manera despectiva si no le cumplen con sus disposiciones, comportamientos o normas impuestas. Así tal cual lo oyen. Por eso, por ejemplo, lo ocurrido con la señora Verónica Abad. Por eso, lo ocurrido en la campaña electoral, lo ocurrido con el gasto público, lo ocurrido con la Embajada del Ecuador en México, lo ocurrido con Jorge Glass, lo ocurrido con la Asamblea, lo ocurrido con los asambleístas, lo ocurrido con aquello que ha pasado en términos de manejo del gobierno y su bronca con las mujeres. Sí, es un gobierno sin ética, sin moral y sin ley. Aquí lo único que funciona es ese comportamiento. ¿Quién preparó este indescifrable? Pues sí, el Grupo Noboa sabe que para gobernar hay que manejar las nuevas herramientas de la comunicación que le permiten imponerse sobre una sociedad embrutecida. Eso es bastante fácil. Y el Grupo Noboa, estoy más que seguro, tiene como resultado en Daniel Gilchrist, Noboa Asín, a un producto que va en lo comunicacional y en lo político de la mano de las nuevas tecnologías, interpuestas por grupos de pensamiento o think tanks, especialmente ubicados en los Estados Unidos y que son capaces de fabricar la manipulación de las masas con este tipo de productos publicitarios. Entonces, sí, claro, Daniel Noboa es indescifrable si no se atinan a estos 4 comportamientos.
Después de aquello, déjenme que les diga algo que creo que vale la pena que el Ecuador lo entienda. No todo es inteligencia artificial. No todo es millennial. Y no todo es esa carencia de identidad e historia. No todo es mentira, no todo es atraco, no todo es abuso, no todo es comportamiento por demás ofensivo para un gobernado. No. Porque llegará un momento en que el hombre tendrá que enfrentarse a su circunstancia, a su propio ser, a su propia historia y a su propia realidad. Y entonces, el juzgamiento puede ser muy duro y la sanción terrible. Veamos cuando le llegue el momento al presidente Novo. Le agradezco por su gentileza de compartir conmigo. Le pido que por favor me apoye a nuestro sistema. Deme su clic en gracias, deme su like y permítame seguir contando la historia. Aporte a nuestro crowdfunding. Suscríbase a Ecuador Inmediato Premium. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida.